Muy buenas noches a todos. Ya vamos a dar inicio. Ok, ya José comenzó a compartir pantalla. José, vamos a pasar a las preguntas del tema de Bueno, ayer. listo. Exacto, exacto. Bueno, primero darle gracias a Dios por permitirnos otro día en este evento denominado Tópicos Esenciales para Internado, una iniciativa que ha sido de estudiantes para estudiantes. Contamos con la presencia de internos, estudiantes, médicos, residentes, especialistas de diferentes universidades, como la Universidad del Sinú Seccional Cartagena, la Universidad de Cartagena, la Universidad Rafael Núñez, la Universidad Metropolitana, la Universidad del Norte. Entonces, sean todos bienvenidos a esta presentación. El tema que abordaremos hoy será asma en el paciente adulto y será llevado a cabo por el doctor José Gabriel Reston. Pero antes queríamos abrir un espacio de preguntas acerca de la ponencia de ayer de hipertensión arterial, la revisión de las guías, el contraste de la AJA versus la española, que fue llevada a cabo por el doctor Nauro Caballero. Si a alguno le quedó alguna inquietud o si tienen alguna pregunta, este es el momento. Ya está el doctor Nauro dispuesto a responder cualquier pregunta. Siguen conectando personas. Hasta ahora vamos 55. La Universidad del Sinú Seccional Montería también está presente. Agradecemos su participación en este evento. Estamos atentos al Bueno, yo chat también. tengo, yo tengo una pregunta para el doctor Nauro. Adelante, José. Eh, Ayer, pues el doctor Nauro, para los que no saben, los nuevos hoy, expuso hipertensión arterial y, bueno, quiere hacerle una pregunta bastante puntual y es, ¿cuál es el perfil del paciente? O más bien, ¿cuál es su opinión acerca de la combinación sacubitril-valsartán? Una combinación bastante famosa y mencionada últimamente en varias guías. Ok, José, bueno, recuerda que sacubitril/valsartán es una combinación de un inhibidor de la neprilicina con un ARA2 y es un fármaco que más que nada tiene evidencia para pacientes con insuficiencia cardíaca, no tanto para el paciente hipertenso, ¿cierto? Eh, digamos que un estudio que fue el Paradigm fue el que más tuvo relevancia para incluirlo en las guías. Fue mencionado en la guía europea del 2016, pero la AJA se pronunció con respecto también a que puede sustituir el tratamiento de IECAS en el paciente con insuficiencia cardíaca. Pero recordar que con pacientes en hipertensión, pues no son tratamientos de primera línea. Si tú tienes ya un paciente con insuficiencia cardíaca, recuerda que la guía de 2016 te dice, ese paciente tiene que estar con un IECA, con beta bloqueador, y si no pudiste controlar los síntomas de ese paciente y la frista por debajo de 35, añade antagonista receptor mineralocorticoide. Si con esto no lograste controlar los síntomas y el paciente tolera los IECA, ahí podría sustituir con sacubitril o valsartán. Pero recuerda que la indicación ahí no es para manejo de las cifras tensionales. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya se estableció que es para, de alguna manera, inhibir toda aquella cascada fisiopatológica de activación neurohormonal intensa
y esa es la base de tratamiento para insuficiencia cardíaca. Pero en materia de hipertensión, sacubitril valsartán, pues fíjate que en las guías de hipertensión del 2020 no se menciona eh, como manejo de primera línea, ni aún en el paciente con insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias, doctor. Ok, muchas gracias, doctor Nauro. Si alguno tiene otra pregunta, dice el doctor Emilio Bavara, Arnison primera línea en falla. Dice, Armison primera línea en falla cardíaca, su efecto no es sobre la presión arterial. Muchas gracias, Exacto. doctor, por su aporte. Exactamente. Ok, entonces, si no hay más preguntas con respecto al tema que se revisó el día de ayer sobre la guía SAHA y la guía española de hipertensión arterial, vamos a dar inicio al día de hoy. El tema del día de hoy que será asma y será llevado a cabo por el doctor José Gabriel Reston. Bienvenido, doctor, el auditorio suyo. Muchísimas gracias, José. Eh, bueno, en esta noche quiero darle gracias a Dios por la oportunidad en primer lugar y dedicarle mi ponencia. Bueno, gracias a José por considerarme para este tópico y este proyecto, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias a todos los presentes, mis colegas, amigos de otras universidades. Eh, y bueno, qué lindo ver tantas personas que estén conectadas con el único fin que es aprender y no obligatoriamente. Bueno, no siendo más, procedemos a el abordaje del asma en el paciente adulto enfocado desde la vista del médico interno. Bueno, en la tabla de contenido tenemos la introducción, vamos a discutir un poco los fenotipos del asma, la epidemiología, los aspectos fisiopatológicos, que son muy importantes, sobre todo en vista de los nuevos tratamientos que vamos a mencionar, la presentación clínica del asma, el diagnóstico, cómo evaluamos al paciente asmático, la severidad del asma, farmacoterapia, mencionar un poco de la crisis asmática, porque no nos podemos ir sin mencionar crisis asmática, y cosas para llevar a la casa. Entonces, debemos partir de que el asma es una enfermedad heterogénea que es caracterizada por una inflamación crónica de la vía respiratoria. Entonces, la podemos definir como una historia de síntomas respiratorios que varían con el tiempo y la intensidad. Ojo, esto es muy importante, sumado a una limitación variable del flujo de aire expiratorio. ¿En qué van a consistir estos síntomas respiratorios? En lo que son la sibilancia, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos. Entonces, estos síntomas van a ser desencadenados por varios factores gatillo. Estos factores gatillos son el ejercicio, exposición a alergenos o irritantes, cambios de clima e infección respiratorias virales. Entonces, nos vamos a encontrar con dos perspectivas en el paciente asmático. La primera es que los síntomas y las limitaciones del flujo de aire puede que se resuelvan espontáneamente o en respuesta a la medicación, y en la otra mano tenemos que puede haber exacerbaciones que pueden amenazar con la vida relacionado con una hiperactividad bronquial en respuesta a un estímulo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Antes de seguir, debemos mencionar los fenotipos del asma. Entonces, ¿qué son los fenotipos del asma? Son los grupos de características clínicas, fisiopatológicas y demográficas que a menudo se denominan como tal. Entonces, empezamos por el asma alérgico. El asma alérgico, pues, es el asma que comúnmente conocemos, es el más fácil de reconocer, que usualmente es de inicio en la niñez, se asocia a una historia o antecedentes familiares de eczema, sobre todo dermatitis atópica, rinitis alérgica, entre otras características. Luego tenemos un paciente que tiene asma, pero en el perfil del esputo inducido se encuentra un infiltrado neutrofílico o eosinofílico o algunas veces pausigranulocítico, que tiene una fisiopatología totalmente distinta, ¿no?
También tenemos el asma de inicio tardío, especialmente en las mujeres, y ya vamos a hablar por qué. Tenemos el asma con limitación de flujo de aire persistente y el asma con obesidad. Ya es bien conocido que la obesidad es un estado inflamatorio, ya donde se secretan diferentes interleucinas y sustancias inflamatorias que van acorde a las sustancias que provocan la inflamación en el asma. No bastando con eso, la obesidad impacta de manera directa en el asma por sus acciones mecánicas sobre los pulmones, ¿no? Hablando en términos epidemiológicos, podemos considerar el asma como un problema de salud pública a nivel mundial. Según un informe sobre la carga mundial de morbilidad en el año 2015, el asma fue el trastorno respiratorio crónico más frecuente, y esto sigue siendo así en algunos países y sobre todo en la edad pediátrica, con una prevalencia estimada de 358 millones de casos. Con estos datos, la OMS realizó una extrapolación estimando que para el 2025 habrá más de 100 millones de asmáticos nuevos. Aquí podemos observar, vamos a puntear aquí, eso. Aquí podemos observar dos estudios epidemiológicos internacionales que son los más grandes en materia de asma realizados, que es el estudio ISAC y el ECHER, donde descubrieron una variabilidad en la prevalencia según el sitio epidemiológico. Estos resultados son del estudio ISAC, donde la prevalencia variaba del 2.1% al 32.2%. Entonces ellos mencionaban que la prevalencia más alta se encontró en países occidentalizados, y dimos los primeros pasos en conocer que el asma tenía un factor étnico, ya que en algunos países de América Latina como Costa Rica había una prevalencia sumamente alta del 32.1%. Entonces el estudio Escher dio un sólido argumento general de la prevalencia del asma en la mayoría de los países durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, esto se asoció a la occidentalización, donde el 2006 se estancó esta prevalencia, ya que los países, entre comillas, desarrollados se desarrollaron, y algunos países en vía de desarrollo siguen aumentando su prevalencia. Respecto a la migración, tenemos en varios estudios de migración que los inmigrantes que llegan a países con alta prevalencia de asma presentan una menor prevalencia, pero esta se va igualando a medida que va pasando su estancia en ese país. Esto ejemplificado cuando los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, tienen una prevalencia igual a la de los nativos. Y bueno, tenemos otro estudio bastante importante publicado en el año 2012, que es el estudio Tenor, donde descubrieron, además de otros hallazgos, porque ya lo vamos a mencionar más adelante, los rasgos étnicos y la raza, la relación entre los rasgos étnicos y la raza con la prevalencia e incidencia del asma. Entonces, no siendo más, la prevalencia del asma va a variar según el sexo, la raza y etnia, situación de pobreza, región del país e índice de urbanización. Esto es sacado de la CDC de Estados Unidos, donde vemos una comparación de la prevalencia entre niños y adultos, siendo ligeramente más frecuente en los niños, entre hombres y mujeres, y aquí es importante mencionar que en la niñez, en la edad pediátrica, es más frecuente que los niños sean los que tienen asma. Sin embargo, en la edad adulta vamos a encontrar una mayor prevalencia en las mujeres, esto relacionado con las hormonas sexuales. Luego vemos según la raza, según la procedencia o la etnia, vemos que los puertorriqueños tienen una prevalencia aberrante de 12.8, que es la mayor de todos. Luego, según la pobreza, que tiene una relación directamente proporcional con la presentación del asma. Entre más pobre sea, es más probable que tenga asma y una prevalencia mayor.
y luego la región del país y el índice de urbanización, que son estas dos últimas que vemos acá. Acá tenemos también una tablita que nos relaciona la etnia y la incidencia, siendo los hispanos los menores y la raza negra pues la de mayor incidencia. Y bueno, hablando ya de la mortalidad, podemos separar dos periodos en el tiempo. El primer periodo, concurrido entre 1960 y 1980, vemos que la mortalidad era secundaria, había un aumento en la mortalidad secundaria a el uso de agonistas beta 2 a dosis altas, que terminó con su abstinencia. Y en el periodo concurrido entre 1985 y 2005, vemos que hubo un aumento en el uso de los corticosteroides inhalados para el manejo del asma. Y esto lo que hizo fue disminuir la mortalidad estimada por asma. Podemos ver aquí en este estudio publicado en The Lancet que son las tendencias a nivel internacional en la mortalidad del asma, donde recopilaron tasas de mortalidad de personas entre 5 y 34 años de 46 países utilizando la base de datos de la OMS y descubrieron una caída en la tasa de mortalidad efectivamente del 57%. Esto en términos palpables quiere decir que la tasa de mortalidad pasó de ser de 0.44 por cada 100.000 personas en 1993 a 0.19 por cada 100.000 personas en el año 2006, que fue donde se estancó. Y bueno, en los factores de riesgo podemos dividirlos entre los pediátricos y los adultos, ¿no? Respecto a los genéticos, aquí en pantalla podemos ver los genes relacionados con la presentación del asma. Tenemos que el estudio Avon proporcionó la relación entre el locus GSDMB del cromosoma 17q21 con la presentación del asma. También tenemos la exposición a alergenos de interiores. Entonces aquí tenemos varios estudios y varios datos interesantes. Por ejemplo, el estudio ICAS demostró que la exposición a ácaros, polvo doméstico, entre otros alergenos de interior, se relacionaba con la presentación del asma. Sin embargo, el estudio Eureka, y en esto quiero ser muy claro y hacer énfasis, descubrió que la exposición temprana a estos alergenos condicionaba a un microbioma interior alterado, lo que representaba entre comillas como un factor protector, donde ya en estos pacientes la presencia de estos alergenos por estar expuestos tempranamente no se relacionaba con la presencia de asma. Respecto al microbioma, podemos decir que hubo un estudio muy importante también, el estudio Child, que estudiaron los 100 primeros días de un grupo de vida de un grupo poblacional y comprobaron la hipótesis de la higiene. ¿Qué quiere decir la hipótesis de la higiene? La exposición a microbios por vivir cerca de animales domésticos en la vida temprana parece brindar una protección contra el desarrollo del asma atópica, y efectivamente esto fue lo que este estudio comprobó. Respecto a la polución, la exacerbación del asma se puede dar tanto en la exposición aguda como crónica a los contaminantes. Estos contaminantes lo vemos aquí en pantalla. Las infecciones virales también son un factor de riesgo bastante importante, sobre todo el virus sincitial respiratorio, cuando se encuentran sibilancias, se relaciona con la presentación del asma no atópica. Tenemos también el estudio COAST, que afirmó que la presencia de sibilancias en la infección por rinovirus humano se relacionaba con la presentación de asma atópica. Y bueno, el humo de tabaco, tenemos un metaanálisis de 79 estudios que relaciona el factor de riesgo de madre fumadora, tanto pre como postnatal, con el desarrollo de asma, con un riesgo, un odds ratio de 1.18 a 1.17 respectivamente. Y también relacionó el padre fumador en la población de 5 a 18 años con el desarrollo de asma con un odds ratio de 1.39.
Es decir, se relacionó con el desenlace del asma. En el adulto podemos ver que el estrés puede modular el desarrollo pulmonar, así como las respuestas neuroendocrinas y autónomas. Esto, traducido en términos palpables, básicamente es que los eventos de estrés pueden relacionarse con la aparición del asma. Lo de las hormonas sexuales, ya lo mencionamos, que es el estudio Tenor. En el estudio Tenor encontraron una, una frecuencia de mujeres, o sea, el 71% de pacientes del estudio fueron mujeres en la edad adulta, mientras que de los niños las mujeres representaron solamente el 34%. Entonces ellos dijeron, hey, aquí está pasando algo. Algo que se sustentó con el estudio CAMP. El estudio CAMP lo que encontró fue una relación entre las etapas de Tanner, que son las etapas del desarrollo sexual, y síntomas de asma, lo que nos hace pensar que hay una relación que aún no está bien descrita, pero se sabe que existe entre las hormonas sexuales y el desarrollo de asma. La exposición ocupacional representa entre el 10 a 25% del asma en el adulto. Y bueno, la obesidad, que ya hablamos de ella un poco, aumenta el riesgo en un 50% de presentar asma, sobre todo de asma no alérgico y en pacientes mujeres. Tan es así que en mujeres obesas, que en pacientes obesos, el ratio mujer a hombre en asma severa es de 4.4 mujeres por cada un hombre. Y bueno, mencionando también lo del estrés oxidativo agravado porque estos pacientes generalmente no tienen una buena dieta y no consumen antioxidantes en su dieta. Y además de los efectos mecánicos de la obesidad. Y el humo de tabaco, podemos decir que la morbimortalidad de los fumadores está aumentada en pacientes asmáticos cuando con un odds ratio de 2 a 2.6 y también en pacientes fumadores puede aparecer el síndrome de superposición asma-EPOC. Esto es algo muy importante que no se nos debe olvidar. Este síndrome merece un apartado distinto. Ahora vamos a mencionar un poco de la fisiopatología. Vamos a tratar de no embolatarnos y de ser claros y concisos con ella. Entonces, lo primero que debemos decir es que esta patología es mediada en su mayor parte de las veces por los linfocitos T helper 2 y las células linfoides innatas tipo 2. Estas dos células tienen algo en común y por eso están juntas aquí, que es la expresión del factor de transcripción GATA3. Esto lo que va a condicionar es la expresión de receptores de quimiosinas, como lo vemos aquí, que es el CCR4, entre otros. Además de esto, también va a ser promotor de la producción y liberación de diferentes interleucinas, como la interleucina 5, que va a mediar lo que es la movilización de eosinófilos precursores en la médula ósea, también mediando la inflamación mediante los eosinófilos, ocasionando un daño epitelial y una inducción de quimiosinas. Además de esto, vamos a tener que la interleucina 13 e interleucina 4 van a ocasionar una metaplasia en las células del epitelio cilíndrico. Vamos a tener también que va a haber un mismatch entre las moléculas de adhesión vascular reclutando células inflamatorias y desencadenando una hiperactividad bronquial. En eso mismo termina esta metaplasia que vemos aquí en la producción de moco e hiperactividad bronquial. También es digno de mencionar que la anfirregulina se va a encargar de la reparación tisular, pero yo sé que se escucha como algo bueno, pero realmente no es algo bueno, porque esto lo que quiere decir es que va a haber depósitos de colágeno que van a formar una cicatriz, y cicatriz quiere decir que va a ser una lesión permanente. Esto va a impactar en la sintomatología y la función pulmonar de carácter permanente, y en pacientes asmáticos que están demasiado avanzados no va a haber diferencia entre el EPOC y asma. Pero ya
Esto es en pacientes muy avanzados. Aquí tenemos otro punto de vista donde tenemos una vía aérea normal y un poco más macroscópicamente vemos cómo el músculo liso sufre de una hipertrofia, una contracción y una hiperrespuesta. Vamos a ver los depósitos de colágeno y bueno, microscópicamente ya esto del GATA3 lo mencionamos, pero de aquí quiero resaltar la llegada del antígeno y la activación por la interleucina 4, la función de las células B, de los linfocitos B. Entonces, esto es lo que van a hacer es producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a unir al mastocito mediante el receptor KIT, o sea, gracias a la expresión del receptor KIT, se va a unir al mastocito recibiendo las partículas de antígeno ocasionando un cambio conformacional y terminando en la expresión de sustancias inflamatorias como lo son los leucotrienos y la histamina, además de otras sustancias inflamatorias como las interleucinas y la prostaglandina G2. También debemos mencionar que todo esto que ven aquí en amarillo son objetivos de terapias futuras. Y bueno, algunas ya están en fases clínicas, estudios, etcétera. Ya más adelante las vamos a mencionar. También esto que acabamos de decir es para la inflamación tipo 2. Para la inflamación que no es de tipo 2, esta es la que se ve en la alérgica, esta no. Entonces, para la inflamación que no es de tipo 2 ocurre algo similar, pero esta se va a mediar por las células T-helper 17 y las T-helper 1. Entonces, mediante la producción de las interleucinas que vemos en pantalla, del interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, van a mediar la inflamación mediante el neutrófilo. También debemos mencionar que el receptor ALX en algunos pacientes no funciona apropiadamente o no hay suficiente producción de lipoxina. Esto lo que hace es bloquear este ciclo inflamatorio en el neutrófilo. Y bueno, en pacientes que no funcione bien, lógicamente el ciclo de inflamación va a continuar. Entonces, ¿en qué va a culminar? Va a culminar en una broncoconstricción, edema, secreción y se va a presentar el paciente con disnea, sibilancia, tos y opresión torácica. Pasando a la presentación clínica, los síntomas que va a presentar el paciente son sibilancias, disnea, tos y opresión en el pecho. Entonces, ¿cuándo relacionar estos síntomas con el diagnóstico de asma, que son los rule-in y los rule-out? El rule-out es cuándo descartarlo, o por lo menos cuándo no es probable que sea asma. Entonces, ¿cuándo es probable que sea asma? Si los pacientes experimentan más de uno de estos síntomas. Si los síntomas empeoran por la noche o temprano en la mañana, si los síntomas varían con el tiempo y la intensidad, y si los síntomas se desencadenan por factores gatillo. Y vamos a descartarlo cuando hay una tos aislada, cuando hay producción crónica de esputo, cuando hay dificultad para respirar asociada con mareos, aturdimiento u hormigueo periférico, dolor en el pecho y cuando hay disnea inducida por el ejercicio con inspiración ruidosa. Hay que ser muy claros en esto y debemos decir que el asma se puede exacerbar con el ejercicio, pero ojo, es algo muy diferente a una inspiración ruidosa y una disnea iniciada por el ejercicio. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Aquí tenemos los factores gatillos antes mencionados. Bueno, en la presentación clínica. En la presentación clínica es importante los antecedentes familiares. Por eso pongo aquí este cuadrito de la familia. Y tener en cuenta el inicio de síntomas en la niñez, la historia de rinitis alérgica o eczema, sobre todo la dermatitis atópica, la historia familiar de asma alérgica y, bueno, respecto al examen físico, así como está OGU, vamos a quedar nosotros porque a veces es desconcertante encontrar un paciente asmático totalmente sano, entre comillas. El paciente a veces se puede presentar sin signos clínicos. Sin embargo, a veces en el examen físico se pueden encontrar sibilancias expiratorias, pólipos nasales, signos de rinitis alérgica y, bueno, en pacientes más graves pueden llegar con un tórax silencioso, pero no es algo como que, listo, el paciente, no, tengo tórax silencioso. No es así, esto es de peor pronóstico
es un paciente que tiene un asma bastante grave y bueno, se correlaciona con otros signos como tirajes, etcétera. Ya lo vamos a mencionar un poquito en crisis asmática. Y tener en cuenta que las sibilancias pueden ser ocasionadas por una obstrucción laríngea inducible, un EPOC, infecciones respiratorias, traqueomalacia o un cuerpo extraño inhalado. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Lo más importante, historia de síntomas respiratorios variables, que es lo que acabamos de mencionar. Si ya tenemos el primer paso, pasamos al segundo, que es la limitación del flujo de aire expiratorio variable confirmada. Entonces, ¿cómo confirmamos esto? Debemos ver la variabilidad excesiva documentada en la función pulmonar. Esto, si en el eje Y, en este plano cartesiano, ubicamos la variabilidad de los síntomas y en la X ubicamos la certeza del diagnóstico, vemos que hay una relación directamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más haya variabilidad de los síntomas, más va a ser, más certero va a ser el diagnóstico y más preciso. Bueno, pasando a lo que son las pruebas, debo decir que el asma no tiene gol estándar. Para el asma tenemos una herramienta que es la espirometría, pero por algunos autores no es considerada como el gol estándar, pero sí es de mucha ayuda para diagnosticar asma. Entonces, antes de pasar a los criterios diagnósticos según la espirometría, debemos mencionar qué significan estos valores que vemos aquí, el FEV1, el FSB y el PIF. Entonces, debemos decir que el FEV1, bueno, en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos al volumen en función del tiempo, que está en segundos. Esto es la representación de la expiración forzada que hace el paciente, llegando hasta su capacidad vital forzada. Esta capacidad vital forzada va a ser el máximo de volumen de aire expirado con el máximo esfuerzo posible partiendo de una expiración máxima. Esto se hace en 6 segundos, que es lo que dura la espirometría. Entonces, el FEV1 va a ser el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo de la expiración forzada. ¿Ya? Eso es lo que vemos aquí. Esto en el primer segundo. Luego, para la definición de PIF, necesitamos la segunda gráfica, que es el flujo de aire que está dado en términos de velocidad y el volumen que está dado en términos de porcentaje, ¿cierto? Entonces, el PIF va a ser el pico del flujo, de la velocidad, ¿ya? El PIF, entonces, es el flujo máximo que se puede generar durante una maniobra de expiración forzada, ¿ya? Y esta línea de aquí va a ser representada por el FEF, que es el flujo expiratorio forzado. Partiendo de esto podemos decir los criterios diagnósticos. Entonces, la primera prueba que se le debe realizar a un paciente con asma es prueba de reversibilidad del broncodilatador. Para que esta prueba sea positiva, se necesita que haya un aumento en la FEV mayor al 12% o mayor a 200 mililitros luego de 10 a 15 minutos de la administración de 200 a 400 miligramos de salbutamol. Esto comparado con el valor de la espirometría inicial, ¿no? La variabilidad encontrada. Si es mayor al 12% es positivo. Luego tenemos la variabilidad excesiva en la PIF tomada 2 veces al día durante 2 semanas. Entonces, en los adultos va a ser positiva cuando la variabilidad media diaria de la PIF es mayor al 10%. Esto lo calculamos con la fórmula que tenemos acá, que es el PIF más alto menos el PIF más bajo, dividido entre la media del día más alto y el día más bajo. Luego tenemos también el aumento significativo en la función pulmonar luego de 4 semanas de terapia antiinflamatoria. Esto es básicamente comparar la FEV 4 semanas después de iniciado el tratamiento, y si hay una variabilidad mayor al 12%, pues esta prueba es positiva.
Bueno, aquí tenemos otras 3 pruebas. Una de ellas es la prueba de ejercicio positiva, que es la disminución de la FEP mayor al 10% o mayor a 200 mililitros del valor base, es decir, antes de someterse al ejercicio. Y bueno, aquí pongo los pediátricos, sin embargo, no es nuestro enfoque actual, simplemente por mencionarlos. Y bueno, cabe resaltar que en niños menores de 5 años no se puede hacer una espirometría objetiva, ya que ellos no tienen la capacidad de, de hacer estas expiraciones eh, con las indicaciones del operador para hacer la espirometría, ¿no? Entonces, la prueba de estimulación bronquial positiva, tenemos la administración de metilcolina o histamina y comparar los valores de antes y después de la administración de la FEP. Si el valor varía si hay una disminución del mayor o igual al 20%, esta prueba es positiva. También se puede tomar el valor de 15% si la prueba es realizada con hiperventilación estandarizada, solución salina hipertónica o manitol. La variación excesiva en la función pulmonar entre consultas también es otra prueba realizada y es, pues, así como la escuchan, una variación entre la FEP1 de mayor al 12%, mayor a 200 mililitros entre cada consulta. Y bueno, tener en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales que están dados aquí por grupos etarios entre 6 a 11 años, de 2 a 39 años y mayor a 40 años. Especialmente estos, tenerlos en cuenta la falla cardíaca, bronquiectasia, el EPOC. Y bueno, ¿cómo diferenciamos en la espirometría el EPOC? Mañana, pues mi compañera les hará énfasis en eso, ya que ella va a tratar el tema de EPOC, pero nosotros en EPOC tenemos un índice que, que dependiendo de ese índice se dice, esto es asma o esto bueno, esto no es asma, decimos, esto es o no es EPOC, porque ya vemos que para el asma es la variabilidad. Ahora, manejo del paciente asmático para dummies. Antes para hablar del manejo, debemos evaluar al paciente asmático. Entonces, el control del asma se evalúa, cuando ya está recibiendo tratamiento, se evalúa en 2 dominios. El primer dominio es el control de síntomas y el segundo dominio es el riesgo de exacerbación. Solo cuando estos 2 dominios están en orden podemos decir que el paciente está bien controlado. El primer dominio lo evaluamos con estas 4 preguntas y dependiendo de su puntaje vamos a decir si están bien controladas, parcialmente controlada el asma o no controlada. Que no controlada es diferente a asma severa. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y bueno, aquí tenemos cómo evaluamos nosotros el riesgo de exacerbación. Si tiene un asma no controlada, ya eso es suficiente para riesgo de exacerbación. Y también cualquiera de estas condiciones de medicamentos, comorbilidades, exposiciones, contexto, etcétera, si tiene cualquiera de estas, ya va aumentando su riesgo de exacerbaciones. También es muy importante si ha tenido intubación previa por el asma o ha estado en cuidado intensivo secundario a asma. Y bueno, aquí tenemos los factores de riesgo para presentar una limitación en el flujo de aire persistente y los factores de riesgo para los efectos secundarios, sobre todo si está en el step 5 de tratamiento, que ya lo vamos a mencionar. Respecto a la severidad del asma, ¿cómo evaluamos la severidad del asma en la práctica clínica? Lo primero, se evalúa retrospectivamente según el nivel de tratamiento requerido para el control de los síntomas y las exacerbaciones. Entonces, se puede evaluar una vez que el paciente haya llevado su tratamiento por varios meses y se haya buscado el mínimo tratamiento efectivo. Nosotros como médicos siempre buscamos la menor invasión, en este caso la menor exposición a los fármacos de tratamiento, sobre todo a los corticoides. Podemos decir, evaluando esto, que es leve, moderado o grave. Para leve, cuando está bien controlada, según el step 1 o 2, moderada
cuando está controlada por el step 3 y grave cuando, cuando requiere del step 4 o 5 de tratamiento. Esta asma realmente no es el asma difícil de tratar. Ahora, la European Respiratory Society y la American Thoracic Society guardan la definición de asma severa para aquellos pacientes con asma refractaria y aquellos pacientes con una respuesta incompleta al tratamiento de comorbilidades. Ahora, respecto al manejo del asma, así como Naruto tuvo la meta de ser Hokage, nosotros tenemos una meta en el tratamiento del asma y es el buen control de los síntomas, minimizar el riesgo de la mortalidad por asma, exacerbaciones, limitación de flujo de aire persistente y efectos adversos. Entonces, cada paciente debe tener su abordaje personalizado. Siempre debemos individualizar, teniendo en cuenta estas 3 variables observadas en pantalla. Entonces, evaluando de cada paciente síntomas, exacerbaciones, efectos adversos, etcétera, confirmación del diagnóstico y tratamiento de factores de riesgo modificables, estrategias no farmacológicas, etcétera. Estas son las medidas no farmacológicas que, bueno, en el caso de hipertensión representan quizá un papel más importante que en el del asma, porque en la hipertensión, con las estrategias no farmacológicas, los pacientes en los primeros estadios su hipertensión puede ceder, entre comillas, se puede controlar. Sin embargo, el asma no se puede controlar solo con medidas no farmacológicas, a menos de que sea un asma por exposición laboral, etc. Entonces, ¿qué medidas tenemos? Dejar de fumar y evitar la exposición al humo del tabaco. Actividad física controlada, claramente. Evitar la exposición ocupacional, evitar la medicación que pueda exacerbar el asma y una dieta saludable. Respecto a la farmacoterapia, antes de entrar en materia, debemos decir que existen 3 grupos de fármacos. El primero, medicación de control. Este se utiliza para reducir la inflamación de la vía aérea, controlar síntomas y reducir riesgo de exacerbaciones. Los medicamentos de alivio también, bueno, en esta medicación de control es digno de mencionar que lo mejor que tenemos ahora mismo en el mercado para reducir la inflamación son los corticoides, por lo tanto, estos son utilizados, pero ojo, son corticoides inhalados. Hay que hacer esa salvedad, ya que estos en el pulmón tienen una tasa menor de absorción y cumplen más bien un efecto local. Los medicamentos de alivio o rescate son utilizados a demanda por el paciente durante el empeoramiento o una exacerbación de asma o para prevenir la broncoconstricción por ejercicio. Y bueno, en las terapias complementarias para pacientes con asma grave se debe considerar cuando el paciente tiene síntomas persistentes y o exacerbaciones después de la optimización de tratamiento, es decir, después de la dosis alta de corticosteroides inhalados más los LABA, que son los long-acting beta agonist, que son los agonistas beta de acción prolongada. Asimismo, debemos definir, como definimos los LABA, los SABA, que vemos acá abajito, son los short action beta agonist, que en su traducción daría agonistas beta de acción corta. Entonces, hay un cambio bastante importante en la guía GINA que se debe mencionar, y ya lo vamos a mencionar más adelante, presentando la fundamentación que ellos tuvieron. Por lo pronto vamos a decir cómo iniciamos nuestra farmacoterapia según los síntomas del paciente. Entonces, según los síntomas, vamos a ver, si tiene síntomas menos de 2 veces al mes, se puede iniciar con el step 1. Si tiene síntomas 2 veces al mes o más, pero menos que diariamente, se puede instaurar el step 2. Ya si tiene síntomas la mayoría de los días o si se despierta por el asma por lo menos una vez a la semana, iniciamos con el step 3. Y si tiene síntomas todos los días o la mayoría de los días y se levanta por asma más de una vez a la semana con una disminución de la función pulmonar, iniciamos con el step 4. Y ya el step 5 es para el asma que no responda a ninguno de estos pasos. Entonces, aquí en los steps vamos a tener el
la terapia controladora y la terapia de alivio. En la terapia controladora tenemos a necesidad bajas dosis de corticosteroides inhalados más formoterol. Esto utilizado junto. En el step 2 tenemos la dosis diaria de esto sacado de la GINA 2020. Esto, el step 2, una dosis diaria inhalada de corticosteroides y a necesidad dosis bajas de corticosteroides inhalados más formoterol. Y bueno, el step 3 es dosis bajas de corticosteroides inhalados más los LABA. Y bueno, el step 4, dosis media de corticosteroides más LABA. Y el step 5, empezamos con la terapia que yo le llamo las add-on. Ya vamos a definir cuáles son las add-on, que es cuando el paciente ya no responde a ninguno de estos tratamientos. Y bueno, el tratamiento de rescate realmente en la GINA 2020 no varía mucho, que son los corticosteroides inhalados más el formoterol, a necesidad, al igual que acá. Y bueno, tenemos aquí un estudio bastante importante que es, bueno, la New England Journal tuvo un papel mayor en la publicación de evidencia del asma. Vamos a ver varios estudios sobre esta combinación, que es Wood-Form, que es la combinación más estudiada. Entonces tenemos que en este estudio no hubo diferencia en términos de tasa de exacerbaciones graves durante las 52 semanas de tratamiento con budesonida-formoterol comparado con la budesonida de mantenimiento. Pero esta budesonida-formoterol se utilizaba a necesidad, no como mantenimiento. Sin embargo, sí, el Wood-Form sí fue inferior en controlar los síntomas, pero debemos mencionar que debemos tener en cuenta que en el Wood-Form, como se usaba a necesidad, no había una exposición tan alta a lo que son los corticosteroides. Sobre todo hay menor incidencia de efectos secundarios. Tenemos otro estudio que son la budesonida formoterol a necesidad en el asma leve, donde se encontró que la Wood-Form, según la necesidad, proporcionó un control superior de los síntomas del asma que la terbutalina según la necesidad. Por eso fue por esto que ya no se recomiendan en la GINA desde el 2019 SABA solo. Además de esto, se encuentra que esta combinación fue sumamente beneficiosa, ya que redujo las exacerbaciones severas en 2/3 en comparación con el LABA solo. Y bueno, en los avances de la evidencia, bueno, tenemos este artículo que es bastante viejito, que fue publicado, pero no menos importante por eso, por la American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, donde encontraron que los pacientes que no toman corticoterapia inhalada y experimentan una exacerbación severa, tienen un deterioro más marcado de la función pulmonar a largo plazo que los que ya venían tomando las corticoterapia inhalada. Aquí tenemos otro artículo, un estudio clínico controlado sobre el Wood-Form, donde encontraron una reducción de la exacerbación severa en un 60%, que básicamente es similar a lo encontrado en los otros dos estudios mencionados por la New England Journal. Ahora, gracias a esto, en la GINA 2019 se hizo un cambio fundamental. Esto fue acentuado por la Sociedad Europea de la Respiración en este artículo que vemos en pantalla, donde ya la GINA nos recomienda los SABA. Bueno, aquí tenemos las dosis de los corticosteroides, no nos vamos a detener en eso. Y bueno, los tratamientos para el asma difícil de tratar. Esto amerita una presentación solamente del asma difícil de tratar, pero como no contamos con el tiempo suficiente, son dignos de mencionar estos estudios clínicos, algunos más recientes que otros. El tiotropio, aquí tenemos varios
artículos, metaanálisis mencionando el tiotropio y su posible efectividad en el asma que no responde. También tenemos la acitromicina 3 veces por semana con el estudio publicado por The Lancet, el estudio AMACES. Y bueno, aquí tenemos un análisis de la eficacia por la Sociedad Europea de la Respiración. Tenemos un tratamiento que es más viejito, que son el omalizumab, que son los anti-IgE, y el anti-interleucina 5, 5R, que son lo más nuevo que hay. Este artículo está en prensa. Y el de la interleucina 4, que es el dupilumab, publicado también por la New England, anti-interleucina 4 alfa. Bueno, respecto al reajuste, nosotros en nuestro tratamiento podemos hacer un step up o step down. El step up se va a hacer en 3 modalidades. El aumento del step, que este es el más frecuente, debe ser sostenido de 2 a 3 meses si las razones son el aumento en las exacerbaciones, síntomas, etc. Es decir, si el paciente está presentando estas múltiples exacerbaciones, no está bien controlado, y le damos nosotros el step up, este step up debe ser sostenido de 2 a 3 meses. Ahora tenemos otra modalidad que es el step up de corto plazo. Este va de 1 a 2 semanas. Este es, por ejemplo, si el paciente cursa con alguna infección viral, etcétera, que pues es permisible el step up por 1 a 2 semanas. Y el reajuste día a día es para los pacientes que toman el mismo régimen de mantenimiento como de rescate. Esto les toca hacer un ajuste día a día porque esto lo toman a demanda, además del tratamiento base, ¿no? Para el step down sí se debe tener un poco más de cuidado. No puede haber exacerbaciones por lo menos en 3 meses ni presencia de síntomas para que se dé el step down. Y bueno, aquí tenemos, según el step donde estamos, cómo se haría, qué opciones tenemos de stepping down y el nivel de evidencia que tiene cada una de esas opciones. Bueno, antes de irnos mencionando un poco la crisis asmática, tenemos varias formas clínicas de la crisis asmática. La primera es la crisis asmática en sí misma, que dura de minutos a horas, donde vamos a tener disneas, sibilancias, tos, y como segunda instancia tenemos el ataque asmático, que ya es una crisis asmática que dura varios días, y por último tenemos el estatus asmático o agudización grave del asma, que es una que dura de días a semanas, una crisis asmática que dura de días a semanas, es resistente a los broncodilatadores, hay una disminución de sibilancias, pero no porque el paciente se vaya a mejorar, todo lo contrario, esto es un predictor de gravedad. Los tirajes intercostales, la expectoración e hiperinsuflación, y puede haber también pulso paradójico, que debe, si lo hay, monitorizarse con lo que es la espirometría arterial, que debe monitorizarse con espirometría y gasometría arterial. Podemos clasificar la crisis asmática en 3 según la gravedad, que es en leve, moderada, severa, y va a ser en función de la frecuencia respiratoria, sonidos respiratorios y uso de músculos accesorios. En el pH, esto ya hablando un poco de gasometría arterial, vamos a tener primero un pH de 7.45, es decir, tiende a alcalinizarse por una hiperinsuflación que está haciendo el paciente, una hiperventilación, ¿no? Luego se va a normalizar este pH, pero esto no indica, o sea, si hay un deterioro clínico, no indica que sea bueno, ya que entra en la etapa moderada y ya vamos a ver el comportamiento de los gases, y va a terminar pues en la etapa severa tendiendo a la acidosis. Y bueno, aquí tenemos el comportamiento de los gases arteriales expresados en milímetros de mercurio. Tenemos la presión de oxígeno, que en leve vamos a tenerla relativamente normal, en moderada vamos a tener una disminución, un inicio de lo que es la hipoxemia,
y en la severa ya vamos a tener una hipoxemia que lo que es, nos va a desencadenar es una acidosis metabólica. Ahora, tenemos también la presión parcial de dióxido de carbono, perdón, la presión de dióxido de carbono la tenemos relativamente normal o un poco baja y mantenida eh, pues en la fase leve a moderada, y luego en la fase severa un aumento. Esto es lo que nos va a hacer, bueno, aquí hay una tendencia a la acidosis también en la fase severa, y vamos a tener una acidosis mixta, tanto metabólica por la hipoxemia como respiratoria por la presión de CO2. Bueno, ahí tenemos en la última fase, vamos a tener hipoventilación. Y bueno, también se puede clasificar según el PIF, en leve, moderada, grave. Y bueno, la crisis asmática, que también amerita otro apartado, debemos mencionar que se trata con adrenalina o broncodilatadores o agonistas beta 2 y oxigenoterapia, corticoides, aminofilina intravenosa, fluidoterapia y ventilación mecánica en caso de que sea necesario. Y bueno, ya para terminar, para llevar a la casa, espero que esto haya sido enriquecedor, debemos decir que el asma es una enfermedad dinámica y el abordaje del paciente asmático debe ser integral, visualizando antecedentes familiares, síntomas y el comportamiento sobre todo de esos síntomas y la variabilidad de esos síntomas. Luego, el asma no tiene gol estándar para su diagnóstico, sin embargo, múltiples test facilitan el diagnóstico del asma, y con múltiples solo quiero decir uno, que es la espirometría. Pero también se pueden hacer otros test que son menos específicos, como la prueba de alergia, el test de inmunoglobulina E específico, etcétera. Pero estos no son directamente para la presencia de asma, sino la detección de la atopía. Al momento del diagnóstico siempre debemos tener en cuenta en los pacientes adultos el síndrome de asma con EPOC superpuesto. Y bueno, siempre debemos descartar diagnósticos diferenciales e iniciar corticoidoterapia temprana una vez establecido el diagnóstico. Ya hablamos de los beneficios, el paciente va a tener menos exacerbación y menos deterioro con la corticoterapia temprana. E individualizar, y esto importante para todas las patologías, individualizar cada paciente y brindar un manejo según sus características. Y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes, y fue pues un gusto estar aquí exponiendo. Gracias. Ok, de antemano, muchas gracias, doctor Restor. Quiero felicitarlo ante todo el auditorio por tan excelente exposición. En este momento abrimos la sesión de preguntas. Cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir en el chat. Estoy viendo. Pregunta Natalia Delgado: ¿qué hacemos cuando un paciente no responde a LABA y a corticoides inhalados? Bueno, cuando un paciente no responde, es una pregunta muy abierta y me encanta que me la hagan, pues porque cuando el paciente no responde, eh, debemos hacer el stepping up, ¿cierto? Y una vez hayamos agotado todos los recursos, aumentado las dosis de estos corticosteroides inhalados y de, de los LABA, en combinación con los LABA, iniciamos lo que es la add-on therapy, que es lo que mencionamos de la teofilina, de todos estos medicamentos antiinmunoglobulina E, antiinterleucina, que son tratamientos para el asma que responde difícil, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos en estos pacientes. Ok, muchas gracias, José. Pregunta José Álvarez: ¿qué tan recomendable es la utilización de la prueba de estimulación pulmonar con metacolina o histamina? ¿No existe demasiado riesgo para que el paciente entre en una exacerbación o crisis asmática? Muchas gracias, José, por tu pregunta. Bueno, realmente sí existe riesgo, no por lo que dice, sino por la anafilaxia, porque
Está bien, por eso es que esta prueba solamente se hace en adultos y gracias por la pregunta. Esta prueba solamente se hace en adultos precisamente porque algunos pacientes desarrollan una anafilaxia, que es una hiperrespuesta a esta administración de metilcolina. Y, y bueno, si hay una crisis asmática, eh, pues ocasionada por esa sustancia, la crisis va a ceder y estando en un ambiente intrahospitalario, pues el hospital debe asegurar unas medidas eh, para tratar en caso tal de que se dé una crisis asmática, ¿no? Y bueno, o sea, debe, sí, depende de que el hospital te brinde un entorno seguro para realizar la prueba, sobre todo para evitar la anafilaxia, que es la reacción más que los médicos le tenemos más miedo, ¿no? Ok, muchas gracias, José, por tu respuesta. Acá al interno me mandan otra pregunta. La pregunta es, un paciente hipertenso que llegó a consulta por asma, ¿qué cuidados debo tener especiales en este paciente? La considero muy Muchísimas, pertinente. muchísimas gracias. Esa pregunta realmente sí es muy pertinente. Debemos tener muchísimo cuidado, ya que puede haber una interacción medicamentosa, ¿no? Entre los agonistas beta y los, los beta bloqueantes no cardioselectivos. Esto puede haber una interacción y desencadenar una retahíla de eventos cardiovasculares que pueden ser fatales para el paciente. En el caso de que estos beta bloqueantes sean cardioselectivos, no habría ningún problema, pero sí tener en cuenta la interacción. Ok, muchas gracias, José. Otra pregunta que me hacen es, ¿hasta cuánto tiempo dejar la terapia? Bueno, la terapia de asma realmente no es que se deje como tal. El asma no tiene cura. El asma no tiene cura, el asma dura toda la vida. Puede haber una remisión de que los pacientes digan, no, a mí me dio asma cuando chiquito, etcétera. Pero el asma no se cura. Esta terapia se puede hacer el stepping down, que ya hemos hablado bastante, y puede que el paciente se mantenga en, en su control del asma sin presentar síntomas y exacerbaciones, pero esto no significa que sea curado. Ahora, si el paciente deja su medicación, hay un riesgo, algunos autores sí mencionan dejar las medicaciones, sin embargo, está comprobado que los pacientes que no consumen corticosteroides, terapia con corticosteroides inhalados y les da una exacerbación, es más probable que tengan un deterioro más marcado de la función pulmonar a largo plazo que los que ya venían recibiendo corticosteroides inhalados. Ok, muchas gracias, José, por tu respuesta. Entonces, gracias a todo el auditorio, todas las personas que participaron hoy de la charla del día de hoy. Nuevamente, felicitaciones, José, excelente ponencia, excelente exposición. Los invitamos para que se sigan vinculando a estas revisiones que toda esta semana van a ser a las 7 de la noche. Mañana revisaremos EPOC. Entonces, eh, nada, solamente queda agradecerles por su tiempo y por apoyar esta actividad que es para el fomento de la academia entre estudiantes, aunque también hay residentes, hay internos, hay especialistas. Entonces, muchas gracias, doctores. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo link.